¿Cuál es el proceso por el que un individuo entra a la sociedad? Mi nombre es Vivian Lizeth Barrera Morales, soy estudiante de Sociología de cuarto semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y hoy les voy a hablar acerca de la construcción social de la realidad. Entonces, nos enfocamos en la realidad de la vida cotidiana, que es precisamente uno de los conceptos que aparece en el capítulo 1 de Fundamentos del Conocimiento en la Vida Cotidiana. Para ello tenemos la realidad y el conocimiento. Pero entonces, ya que veníamos hablando de cómo entra un individuo en la sociedad, hay que hacer énfasis en la internalización, en donde nosotros nos apropiamos del lenguaje, de precisamente diferentes acciones que tienen que ver tanto con la cultura como el contexto social en el que estamos viviendo. Por lo tanto, en esa internalización ya tenemos como tal una fuente de inspiración o de relación directa con la socialización que vamos a tener a medida que nosotros vayamos a crecer. Por lo tanto, esto se relaciona con la intersubjetividad, ya que gracias a estas experiencias es que nosotros, al comprender nuestra realidad, también podemos socializar con otras personas y por medio de un lenguaje. Y este lenguaje a que nos ayuda tanto a organizar como a categorizar. Por lo tanto, tenemos ciertas palabras y ciertas formas de hablar con otras personas. Entonces, esto hace que sea mucho más comprensible el contexto social o la interacción que estamos generando con diferentes personas, precisamente diferentes individuos. Y entre los conceptos más importantes que hay en este primer capítulo tenemos la tipificación, que es clasificar experiencias, objetos y otros individuos dentro del contexto social, la habitualización, que es precisamente una acción que al repetirse tanto se genera un patrón. Por ejemplo, hola, y este saludo, este movimiento de la mano hace que ya sea a una habitualización precisamente de la acción. La reciprocidad de las perspectivas. Entonces, hay personas que de pronto tienen otra manera de ver el mundo o que por sus diferentes cuestiones socioeconómicas lo vivieron de una forma distinta. Entonces, esto también sería o es fundamental para la comunicación y la cooperación social, para generar precisamente la empatía con otras personas. Y la objetivación del conocimiento es precisamente cuando nosotros, al ya apropiarnos del lenguaje, tenemos conceptos comunes que lo podemos aplicar en unos entornos mucho más amplios. Por lo tanto, la realidad es un producto de los procesos sociales compartidos y establecidos culturalmente que tienen como objetivo perdurar precisamente en esa interacción social que tenemos. Entonces, es una creación humana, por eso hay un proceso de externalización acompañado de un proceso de objetivación y finalmente de internalización. Entonces, para enfocarnos un poquito más acerca de qué es lo que sucede o cómo podemos entender la realidad en sociedad, tenemos este segundo capítulo que nos invita a reconocer la institucionalización, que son las acciones habitualizadas que se comparten socialmente y se adoptan con patrones estables y predecibles. Entonces, así es como de pronto nosotros también estamos habituados en las organizaciones que hacemos parte como empleados y a su vez tenemos entonces roles sociales. Estos roles nos especifican nosotros en qué nivel estamos dentro de la jerarquía interna de la institución y nos proporcionan cierta pues estabilidad y coherencia con nuestras interacciones que vamos generando, cómo hablamos con el jefe, cómo hablamos con nuestros compañeros. Y a su vez hay un control social porque prácticamente tenemos que seguir cierta normativa, según la empresa donde estemos tenemos que seguir un código de vestimenta y incluso si de pronto no llegamos al trabajo, pues nos dan un memorando, entonces tenemos sanciones que asimismo refuerzan el comportamiento. Y que pues de acuerdo a todo esto también ayudan a que haya un cierto orden social. Pero también hablamos de la legitimación,
que es precisamente como las tradiciones preteóricas, entonces explicaciones prácticas y cotidianas de lo que estamos viviendo, los proverbios y máximas que ya son refranes que están como súper estructurados o que ya están como muy internacionalizados en nosotros. Por ejemplo, el que madruga, Dios le ayuda. Y también hay teorías explícitas que ya son mucho más grandes y mucho más amplias, que abordan muchos más conceptos, que son la teología o la filosofía, y los universos simbólicos, que son estos sistemas globales que integran la experiencia humana, que vienen acompañados tanto de la religión como de las ideologías. Entonces, para un cristiano que representa la cruz, para de pronto otra persona que representa una iglesia. Entonces, son diferentes grados de asimilación de los símbolos con también la autoridad o con lo que nosotros estamos ligados desde que somos pequeños, porque entonces también ahí empieza a jugar un tanto el tema de la autoridad. Entonces, si nuestros papás nos invitan o nos indican ir a la iglesia, entonces nosotros también vamos a generar como un pensamiento dentro que eso es lo normativo, eso es lo normal. Y adicionalmente también tenemos un rol dentro de nuestra familia. Por ejemplo, si yo soy la hermana menor, entonces ya tengo un rol dentro de la familia, por lo tanto también me voy a seguir comunicando de esta forma en este grupo social. A su vez tenemos la socialización, que son pues ya cuando nosotros podemos interactuar con otros y bajo las estructuras sociales ya establecidas, como lo venía hablando de la socialización primaria, en donde nuestros padres pues nos indican o son como nuestra primera autoridad frente a lo que es la vida, y a partir de ello creamos nuestras, valga la redundancia, creencias. Y la socialización secundaria, que ya es, digamos, cuando nosotros vamos al colegio, cuando vamos al trabajo o cuando incluso estamos en diferentes grupos religiosos, en donde ya hacemos parte de esos grupos sociales, pero también enfrentamos diferentes roles. Por lo tanto, estos procesos aseguran que las estructuras sociales se mantengan, se reproduzcan y se parezcan y parezcan naturales e incuestionables para los individuos. Es así como la realidad social se convierte en un marco estable, continuo que guía la conducta humana. Entonces, precisamente de esto nos invitan a hablar en este texto, que abarca sobre la realidad de la vida cotidiana y donde nosotros empezamos como tal a, a aprender, a interactuar desde que somos muy pequeños, y desde allí también está ligada nuestra personalidad según el contexto social e histórico en el que nacemos. Gracias.